¿Cómo están? Les saludamos acá en Cámara de Diputados Televisión en una nueva edición de Conectados Online. Esta vez nos recibe el diputado del Partido Republicano, don José Carlos Mesa. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, ¿y usted? Un gusto de tenerlo aquí en nuestras pantallas y lo que le hemos preguntado a otros parlamentarios, ya van 2 meses de instalación de esta Cámara de Diputados 2022-2026. ¿Cuál es su balance respecto del trabajo que está desarrollando en el Parlamento? Yo no sé cuál habrá sido la respuesta de los parlamentarios que ya han pasado por acá, pero yo hago un balance Diversa. positivo, y positivo por dos cosas. Lo primero, porque encontré un lugar en donde se puede aportar, se puede discutir, se puede dialogar. He tenido la oportunidad de conversar bueno, de trabajar muy codo a codo con los parlamentarios de mi bancada, pero también con parlamentarios de otras bancadas, algunas que nos separan mucha distancia ideológica, pero sabía Ujú. encontrar algunos temas y algunos puntos de encuentro. Y lo segundo, que también ahora me toca ver lo que hace muchos años hacía como asesor legislativo, hoy día verlo ya desde la perspectiva del parlamentario. Entonces, también ahí tengo, por así decirlo, una experiencia previa que me ha ayudado a enfrentar de mejor manera este desafío. Y en ese plano, diputado, una de las respuestas más recurrentes de nuestros anteriores entrevistados, bien digo, es que se imaginaban el trabajo legislativo un poco más ágil. Usted, bueno, usted tiene la perspectiva de asesor legislativo y sabe que no es así. Y que por eso, por no ser tan ágil, la gente espera de repente respuestas más rápidas del Parlamento, que obviamente no llegan con la velocidad que la gente quiere, la ciudadanía espera, ¿no? Sí, y es propio de un órgano que tiene, en este caso, 155 integrantes, que se divide en varias comisiones, que las comisiones son integradas por 13 parlamentarios, en donde todo se discute. Hace poco estuvimos discutiendo el proyecto de protección de derechos de las personas menstruantes. Ahí se generó una discusión si íbamos a hablar de personas menstruantes, de mujeres. Algunas personas no Ujú. entienden estas discusiones y esperan que las soluciones sean más rápidas. Pero también, si uno más o menos sabe enfrentar esto, puede ir incorporando a la ciudadanía en contar, yo lo planteo así, en contar una historia. Claro. Y en qué consiste contar esta historia? Tomar la inquietud de la ciudadanía, por ejemplo, lo que pasó hace algunas semanas atrás, estas denuncias sobre faenamientos de mascotas y animales de compañía, y la venta de la carne de estos animales. Uno toma esa inquietud. La primera semana lo conversa con algunas personas, después presentamos un proyecto de ley. Hoy día ese proyecto está en la Comisión de Seguridad, pero estamos peleando para que se vaya a la Comisión de Medio Ambiente. Y si todo eso tú lo vas contando a la ciudadanía, a quienes te plantean este problema, y lo vas haciendo parte de esta historia, se va entendiendo un poco cómo es el trabajo. Uno que al final tiene que saber responderle a la gente con honestidad y decirle, mire, estos son procesos largos, yo voy a poner de mi parte todo lo posible, todo lo necesario para agilizar lo más que se pueda, pero aquí también dependo de otros 154 parlamentarios que también, así como yo, tienen sus prioridades. Sí. Cuéntenos más detalles precisamente de ese proyecto. Le íbamos a preguntar sobre sus prioridades, pero se nos adelantó que persigue sancionar el faenamiento, una palabra bastante fuerte, ¿no es cierto? Pero eso es lo que ocurre con animales de compañía y mascotas. Efectivamente, conversando con varios vecinos ya durante la campaña y en el barrio en el que vivo yo, en Recoleta, siempre se había escuchado, por así decirlo, este mito urbano de personas que vendían carne de mascotas, de perros, de gatos. Incluso en nuestra cultura popular tiene hasta el dicho de que no te pasen gato por liebre. Siempre había existido esta Ujú. idea de que cuando no era controlado el comercio podían vender carne que no correspondía a la que uno creía que estaba comprando. Y resulta que en la Estación Central, hace un poquito más de un mes atrás, nos dimos cuenta que esto dejó de ser un mito y se convirtió en una realidad para muchas personas. Y a raíz de eso empezaron a aparecer denuncias de en vertederos ilegales o basureros microbasurales ilegales, Ujú. noticias de, por ejemplo, pieles de perros, pieles de gatos, que claramente te dan cuenta de que ahí hubo un faenamiento y se le sacan las pieles porque el resto de la carne se utiliza de alguna manera. Eso nosotros lo convertimos en una propuesta de ley porque nos dimos cuenta que los municipios que querían perseguir este tipo de actos solo podían hacerlo a través de la figura del maltrato animal. Y si era una figura importante, no reviste la seriedad o la entidad suficiente de la gravedad que implica
no solo maltratar a un perro, por ejemplo, sino que matarlo y vender su carne sin dar a conocer a la ciudadanía la carne que están vendiendo. Y por eso fue que Claro. presentamos una modificación legal en el Código Penal para crear este delito y crear algunas otras figuras anexas como la venta ilegal de esta carne, como el engaño a la ciudadanía cuando tú dices que estás vendiendo una carne y en realidad era otra. Afortunadamente ha tenido buena recepción parlamentarios de tanto del Partido Republicano como de la UDI, del Partido de la Gente y del Partido Comunista firmaron este proyecto y hoy día entre todos estamos tratando de sacarlo adelante. Bien, diputado, y ya pasando al plano político, porque así como usted está cumpliendo 2 meses en el cargo, también lo está haciendo el nuevo gobierno. ¿Cuál es la evaluación que hacen estos 2 meses donde hay materias sensibles para la ciudadanía, por ejemplo, en materia de seguridad, que siempre está presente? Desafortunadamente la evaluación que hago yo del gobierno es una evaluación negativa. Y por dos grandes razones. La primera es porque se generaron muchas expectativas en la ciudadanía. Yo lo veo Ujú. constantemente. Yo tengo un estilo bien, no sé si otros lo compartirán, pero yo lo digo así, yo soy bien callejero para hacer mi trabajo legislativo. El terno y la corbata me la pongo solo para ir a Valparaíso. Eh, y me he encontrado con mucha gente que me dice, mire, yo voté por el presidente Boric, voté ilusionado, y veo que hoy día todas las cosas que en campaña se dijeron, hoy día o no se van a cumplir directamente, como por ejemplo fue el tema de los retiros, cuestión que yo voté en contra, pero también, por ejemplo, la condonación del CAE, que ya no era como se había dicho, sino que hay que esperar, hay que avanzar, o el aumento del sueldo mínimo, que no es como se había dicho, sino que también viene con letra chica. Todas esas cosas han ido desilusionando a la gente. Eso por un lado respecto a la expectativa que no se está cumpliendo. Pero por otro lado Ujú. también hay una expectativa que sí se está cumpliendo. Y el problema es que esa expectativa es la expectativa negativa en cuanto al poco o bajo compromiso del gobierno por combatir la delincuencia, por combatir el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros hoy día en el Congreso, por lo menos, como dicen los periodistas, hasta el cierre de esta edición, no hemos tenido ninguna urgencia legislativa del gobierno respecto a temas que son urgentes para la ciudadanía. Hemos tenido urgencias legislativas para discutir cuestiones políticas, pero no cuestiones relacionadas con la seguridad. Yo espero que eso cambie en los próximos meses. ¿Qué le parece esa urgencia que el gobierno anunció respecto del indulto a los presos de la revuelta del estallido? Me parece que va justamente en el sentido contrario y a eso justamente es que me refiero cuando hablo de la expectativa que sí se cumple, porque el gobierno o el presidente Gabriel Boric, su conglomerado, mientras hicieron campaña, fueron claros en esto, dijeron que iban a avanzar en un proyecto de indulto en las condiciones que hoy día están en el Congreso. En segunda vuelta se morigeró un poco eso, como que se trató de tapar, pero siempre supimos que iba a ser así. El tema es que justamente la promesa de campaña que escogen cumplir es la que más daño le hace a la ciudadanía, porque hoy día, lejos de liberar a quienes hoy día están siendo investigados o incluso condenados, ahí hay que ver cómo va a quedar la ley finalmente, Claro. lo que la ciudadanía necesita son medidas para proteger a las víctimas, no a los victimarios. Ujú. ¿Cómo está la situación de la seguridad en las comunas que usted representa, diputado Mesa? Ha sido una situación crítica en general en los últimos años. Tenemos algunos alcaldes que se la han jugado por combatir el tema de la delincuencia en el narcotráfico, algunos otros que hacen vista gorda o que buscan excusas. Y el problema es que los vecinos se sienten vulnerables cuando están en la calle, se sienten más seguros cuando están en sus casas. Salen a las 8, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, camino al trabajo, camino a la universidad o camino al colegio, y se sienten vulnerables hasta que llegan a su trabajo, porque en cualquier lado les puede pasar algo. Y más encima hoy día, que es una cuestión que vamos a discutir en la próxima jornada, también Sí. incluso sienten miedo de enviar a sus hijos a la escuela, por los hechos de violencia que hemos visto dentro de los colegios. Hace poco, este fin de semana, estuve acompañando a los niños de la escuela de fútbol del Hipódromo Chile y uno de los apoderados me decía Sí. que el día viernes no envió a su hijo al colegio porque el día jueves se había generado una riña y habían prometido venganza unos alumnos sobre otros. Esa situación de violencia hoy día está descontrolada y genera mucha incertidumbre e inquietud en la ciudadanía. Y por último, diputado, antes de finalizar su evaluación del trabajo de la Convención Constitucional, no hay una propuesta definitiva, pero obviamente se están conociendo varias de ellas. Una de ellas es el cambio del Senado por una Cámara Regional, Territorial. ¿Cuál es la evaluación que hace y cómo ve el escenario futuro ya próximo a septiembre?
Sí, efectivamente, queda poco por aprobar o resolver dentro de la Convención Constitucional y uno más o menos ya se puede ir haciendo una idea. Si el caballo tiene las Sí. patas blancas, tiene la cabeza blanca, tiene la cola blanca, parece que el caballo va a ser blanco. Así que ahí tampoco uno tiene mucho espacio como para lucubrar de cómo va a terminar o no va a terminar este proyecto de convención. Hoy día, en pocas semanas más, la pelota, por así decirlo, va a estar en los pies de la ciudadanía. Vamos a hacer todos nosotros en condiciones de igualdad en que vamos a poder definir si es que este proyecto nos representa o no nos representa, si este es el país que queremos o no es el país que queremos. Y respecto al tema en particular de la eliminación del Senado, esto se suma a varias otras propuestas que vienen de parte de la Convención Constitucional, que lo que hacen es fortalecer mucho la figura del presidente, disminuir mucho, por lo menos a mi forma de ver, la posibilidad de control sobre el Ejecutivo y generar, por lo tanto, la posibilidad de que quien adquiera el poder en la primera, por así decirlo, ronda, primera pasada, luego de que entrara en vigencia esta eventual constitución, se pueda anquilosar en el poder, se pueda apernar, para ponerlo en términos más simples, durante mucho tiempo sin que existan verdaderos contrapesos. Yo por lo menos veo que la figura del Senado en Chile ha permitido contrapesar los poderes, tanto de la Cámara de Diputados como del Poder Ejecutivo y generar una legislación mucho más sensata. Y lejos de lo que la ciudadanía cree, que es una crítica que nosotros como diputados tenemos que tomar, la Cámara de Diputados suele ser más lenta que el Senado para tramitar los proyectos. En estricto rigor, somos más lentos nosotros, porque somos más, nos cuesta a lo mejor más ponernos de acuerdo, no sé, pero se han levantado muchos mitos respecto del ordenamiento político en nuestro país y lo que realmente está ocurriendo es que vamos a pasar de un presidencialismo a casi una especie de imperialismo democrático que no le va a hacer bien al país. Bien, diputado José Carlos Mesa, agradecemos estos minutos aquí junto a nosotros y, como siempre, le deseamos éxito en todos sus proyectos futuros. Muchas gracias y que estén muy bien.